base militar acuariana. 11 de la noche, tiempo interestelar. La R-900 se aproxima a nuestra atmósfera. Repito, la nave de los mercenarios ingresará en 5 minutos. Desactiven el escudo de las fronteras y escóltenlos hasta la base militar central. Repito. La R-900 se aproxima a nuestra atmósfera. Repito, la nave de los mercenarios ingresará en 5 minutos. Desactiven el escudo de las fronteras y escóltenlos hasta la base militar central. Repito. Ya era hora, señor. Los mercenarios ya están aquí. Me informaron que Kressner sobrevivió y él tripula a la R-900 junto con el chico. Perfecto. Fascinante. Aunque siento mucho que hayan cogido a Cunningham. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicieron con él? Mis hombres detectaron que un individuo llamado Volvo le borró la memoria y por ende configuraron su anatomía en androide. Típica tecnología satúrnica, mi señor. ¿Quién es Volvo? Tenemos un expediente clasificado que explica con detalle el perfil de ese tipo, mi señor. Nos muestra que Crunchy lo encontró vagando por la galaxia, muy pequeño, y este lo rescató y lo puso a estudiar en Neptuno. Muy inteligente, mi señor. Vaya, qué maldito. Había escuchado su nombre hace algunos años. Tiene razón, señor. Los rumores son ciertos. Bueno, salgamos para recibir a la tripulación. Bienvenidos al planeta Acuario, señores. Sí, muchas gracias. ¿Dónde está el señor Randy? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estés sano y salvo, Kressner. Por un momento pensé que te habíamos perdido. Yo también pensé que iba a morir. Esos malditos le lavaron el cerebro a nuestro amigo. Supongo que ya le informaron, señor. Algo así. Pero bueno, aquí tiene el plan de ataque. Es la ruta más segura para llegar al campo de batalla. Yo los alcanzaré más tarde. Déjame ver, grandulón. Oh, es un planeta muy lejano. Descuida. Con esta maravilla llegaremos más rápido de lo que piensas, bebé. Digamos que tendrán que ir en convoy junto con las demás tropas. Sus compañeros de la M1 ahora están cargando municiones en el campo de investigación. Si gustan pueden ir con ellos. Tengo una mejor idea, señor. Nosotros adelantaremos para ver si no nos han tendido una trampa. No confío en esos bastardos. Como ustedes gusten. Pero tengan bastante cuidado esta vez. Vámonos, chiquitín. Vámonos, grandulón. Es muy viejo el señor Randy, ¿verdad? Es un hombre muy interesante. Me dio mucho gusto haberlo conocido. Es muy bueno. Pero por las malas es un tirano de primera, chiquitín. No te confundas. Tenía mucho tiempo que no volaba por estos rumbos. Ahora está muy construido. Mucha infraestructura de primera. Por ejemplo, aquellos edificios tienen un aspecto muy gótico. El señor Randy ha sabido administrar muy bien sus recursos.
Es por eso que el imbécil de Crunchy lo envidia bastante. Ese malnacido envidia a todo el universo. Así es. Oye, activa los compresores para ir un poco más rápido. La atmósfera es muy espesa para penetrarla en fase 1. Como tú digas, papá. Veamos. Aquí. Este otro. Y este otro. Muy bien. Ya está. Se recostaron cómodamente y cerraron sus ojos. Aproximadamente tardarían 2 días para llegar al campo de batalla. El paisaje cósmico se apreciaba majestuoso y poco a poco iban abandonando el planeta Acuario. El resplandor de las estrellas se hacían más visibles cada vez más. La nave se aceleró automáticamente y se perdió por el firmamento interestelar. Centro de Investigaciones Centrales de Acuario. Un poco más tarde. Comiencen haciendo filas por la parte norte. Los comandantes con grado 1 deben administrar a sus tropas correspondientes y asignar puntos de avance. Repito. Comiencen haciendo filas por la parte norte. Los comandantes con grado 1 deben administrar a sus tropas correspondientes y asignar puntos de avance. Repito. Las fuerzas especiales M1 irán al frente. Asegúrense que lleven la distancia necesaria en caso de ataque aéreo. Repito. La maquinaria pesada y transportes ligeros de combate se alineaban ordenadamente. El transporte rebelde se incorporó al frente del convoy para liberar la ruta de avance. Algunos soldados muy bien armados abordaban sus respectivas naves y otros se aseguraban sus armas con cartuchos extra. Los tanques militares subían por una plataforma que conducía a enormes naves súper pesadas y los empleados básicos sujetaban con grandes cadenas las orugas de metal. El humo se expandía por toda la gigantesca bodega y el olor a metanol fluía ferozmente por todo el ambiente. Por la ventana de la cabina, en la parte superior de la bodega, se veía a Randy y otro sirviente inspeccionando la labor. Las fuerzas especiales M1 irán al frente. Asegúrense que lleven la distancia necesaria en caso de ataque aéreo. Repito. Mientras tanto en Saturno, también se preparaban para su despegue. El comandante Volvo y el Caimán Crunchy ordenaban desde la cabina. Los equipos Z-300 carguen combustible. El planeta está lejos. Llenen los tanques de emergencia con suficiente metanol para en casos extremos. Ese combustible es muy peligroso. Actúen con mucha precaución. Dígales que no olviden nada, señor Volvo. No quiero contratiempos de ningún tipo. Armas de destrucción masiva por si acaso y municiones líquidas ultraláser. Quiero acabar con Randy. Esta vez no fallaremos. Las armas de destrucción masiva irán al frente y los láser a sus costados. No quiero contratiempos, señores. Actúen profesionalmente como les he enseñado. Por cierto, ¿qué tal el nuevo androide, señor? Una auténtica maravilla, mi señor. Le puse la mejor tecnología que tenemos. Le incrusté un chip T9 Ultra de fibra óptica. El mejor que tenemos. Incluso se enfrentó a ese otro mercenario ex amigo de él y lo hizo. Magnífico. Lo felicito, señor Volvo. Usted y sus hombres están haciendo muy bien su trabajo. La nación se enorgullece con sus labores intergalácticas. Hablé muy bien de usted a la comisión acerca de sus nuevos proyectos intergalácticos. Tiene el Premio Nobel de Investigación Universal asegurado, mi muchacho. Todo por usted y por su nación, mi señor. Usted es como mi padre y le agradezco de todo corazón lo que hace por mí. Tengo mucho en mente por hacer. No le fallaré nunca. No tienes nada que agradecerme, muchacho. Con todo lo que estás haciendo estoy más que satisfecho. Así será siempre, señor. En el exterior, en Acuario, las naves comenzaron a despegar muy organizadamente. Las fronteras abrieron la atmósfera para su ascenso. Coordinen las velocidades en punto 5 para su fácil penetración. Repito. Randy y su extraño sirviente de cabecera apreciaban el gran despegue desde el ventanal de su cápsula.
muy hermoso. Magníficas tropas. Que la fuerza los acompañe. Llevan lo máximo en armamento, mi señor. Confiemos en ellos. Por cierto, su nave K-2000 está casi lista. Gracias, Chucky. Partiré mañana. Asegúrate de monitorear y seguir la secuencia de movimientos satúrnicos. Cualquier cosa avisa a la base central. Como usted ordene, mi señor. Demonios. Me he quedado dormido. Veamos. Coño. Llevamos 8 horas de vuelo. Mira por allá. Esos resplandores pertenecen a las fuerzas aéreas de Crunchy. Los malditos nos pueden interceptar en cualquier momento. Camuflajea la nave. Date prisa. No puede ser. Tomemos otra ruta. De lo contrario nos van a disparar y nos van a hacer polvo, papi. No temas. Camuflajeada la nave no nos pueden ver. ¿Acaso crees que soy tan estúpido de seguir sus trayectorias? Veamos el radar. Mira, nuestros compañeros vienen atrás de nosotros. Vaya velocidad que llevan, ¿eh? ¿En serio? Vienen feroces mis amigos. A veces soy un poco torpe para las preguntas, grandulón. Pero ¿por qué luchar en un planeta tan lejano? El señor Randy planea algo. No sé de qué trata, pero está actuando un poco extraño en esta misión. ¿Quién sabe, amigo? Tú lo conoces más que yo. A juzgar lo que tiene pensado hacer. No dejo de pensar en Cunningham. Lo extraño. Tantos años juntos en esta mierda. Es difícil, chiquitín. Vamos, papi, supera esa mierda. La tristeza te envenena el alma. Ya lo sé, cara de galleta, ya lo sé. Las terroríficas naves satúrnicas habían despegado y abandonado el planeta. Un silencio fatal se apoderaba de todo el ambiente. Crunchy estaba sentado en posición media vulgar en un sillón giratorio frente a Volvo, que se encontraba frente al monitor. ¿Qué está haciendo, señor Volvo? Deje un momento esa mierda y tómese un descanso. Las tropas van muy bien organizadas. Relájese un poco. Venga, tome asiento. Tiene razón. Uy. Ay. Solo estaba terminando de acoplar unos archivos multimedia. Pero ya terminé. Volvo estiró el esqueleto para relajar sus músculos y tomó asiento. Tengo algo que decirle. O más bien un plan. A ver. Dígame, señor. Crunchy se incorporó y apoyó los codos en el escritorio. Miró fijamente a su sirviente. Quiero que destruyan a K-57. Que disparen un rayo de muerte y hagan polvo todo el planeta. Así las tropas de Randy no tendrán dónde aterrizar y los tomamos por sorpresa en el espacio. No sé. ¿Qué opina? Me parece perfecto, señor. De todas maneras, en la guerra se vale de todo y por ende no existen reglas. ¿Quiere que notifique a los verdugos? La mirada fría de Crunchy divagaba por toda la silenciosa oficina. Hágalo. Que no quede nada con vida. Volvo estiró el brazo y oprimió el botón de emergencia. El operador de inmediato atendió el mensaje. ¿Se le ofrece algo, señor? Operación X1. Señor, se siente bien. ¿Es en serio lo que está pidiendo? Operador, haga lo que le estoy diciendo. Pero señor, ¿y las tropas qué secuencia tomarán? Que hagas lo que te estoy ordenando, maldita sea. Notifica a todas las tropas que suspendan el aterrizaje y se mantengan en el espacio. Cogeremos a Randy por sorpresa. Es una orden del señor Crunchy. Misión 6R23. Como usted ordene, mi comandante. Un conglomerado de naves superpesadas se acercaban a K-57. Habían transcurrido 28 horas y ya casi llegaban a la órbita. El armamento aéreo se trataba de nada más y nada menos que los ejércitos oscuros de Crunchy. Se podía apreciar el planeta de color verde neón por el firmamento estrellado. Al parecer tomaron una ruta alterna que les permitió llegar un poco más temprano. Las fuerzas M1 y el ejército de Randy todavía no había llegado hasta esa zona.
El ejército en verdad mostraba el mayor de los respetos. A diferencia del ejército rebelde, este denominaba terror intimidante por el color oscuro de sus naves. En cambio, el ejército rebelde tenía prestigio, sí señor, naves ultramodernas con tecnología de punta mucho más actualizadas que las de Crunchy. Además, el tono en acero inoxidable les ayudaba en camuflajeo extremo en caso de emergencia. No cabía duda que cada uno tenía lo suyo. Una verdadera batalla de titanes. Comandante, estamos cerca de la órbita de K-57. Cuando esté listo. Muy bien, operador. Encienda el proyector lo más rápido posible. El ejército rebelde aparece en mi radar muy cerca de ustedes. Al parecer también tomaron alguna ruta alterna. Tengan cuidado. Como usted ordene, señor comandante. Mis tropas están suspendidas en el espacio como usted lo ordenó. Adelante, operador. Dispare. Una secuencia de rayos ultravioleta comenzaron a generarse al frente del rompevientos de la nave más grande, hasta tal punto de formarse una diana molecular dorada. Esta giraba con tal fuerza que despedía chispas incandescentes por todo el contorno de la punta de la nave, como si fuera un aro pirotécnico. Claramente se apreciaba el acumulamiento de fuerza eléctrica centrífuga. Los protones chisporreaban como gotas de acero supercalientes y fulminantes en el espacio estrellado. De pronto un rayo rojizo superpotente se disparó sobre K-57. El universo se iluminó de un color naranja opaco y los fragmentos del planeta volaban envueltos en llamas. ¿Pero qué demonios pasó? Cuernos. Santa Madre de Dios. ¿Qué está pasando, grandulón? Hasta la R-900 se cimbró. Se estremeció a causa de la onda explosiva generada a miles de kilómetros de ahí. Los mercenarios observaban el espacio naranja opaco que hasta las estrellas se apagaron por un momento. ¿Crees que se trata del ejército oscuro? ¿O tal vez fue un meteorito? Meteorito, mis narices. Fueron los malditos lagartos. De hecho, perdí la ubicación de su trayectoria. Activaron el camuflaje también. De hecho, lo que acaba de explotar fue K-57. Con seguridad te lo digo porque ya no aparece en el radar. No puede ser posible. Hay que notificar a nuestros compañeros de inmediato. Activa la alarma de emergencia, chiquitín. Esto ya se puso feo. Notifica al señor Randy para que no despegue de Acuario. Donde una vez hubo un hermoso y fértil planeta, ahora solo un manto de penumbra sumergido en el vacío estrellado quedó. El humo restante de la explosión se desvaneció entre las naves intimidantes satúrnicas. Las naves quedaron suspendidas en el espacio, alineadas sin movimiento alguno como estatuas. Un silencio aterrador gobernaba la galaxia. K-57 era un planeta que albergaba unos 5.000 habitantes, en la mayoría analfabetas. Era muy grande y con gran cantidad de recursos orgánicos y sistemas agrícolas muy avanzados para su época. La vaga intención de Randy era matar dos pájaros de un solo tiro. Por lo que después de la guerra pretendía quedarse con el globo terráqueo y todo lo que contenía. Esa era la razón por la cual decidió citar a los ejércitos en ese lugar. En caso de desastres, no habría pérdidas humanas que valieran la pena. Todo se había ido a la basura. Como siempre, Crunchy se salió con la suya y por ende no había marcha atrás. Señor Randy, le informo que Crunchy destruyó a K-57. Por favor, no salga de Acuario. Es una emergencia. Ya notificamos a todas las tropas que estén alertas. ¿Pero qué cuernos ha pasado, señor Dresner? No lo sé, pero le puedo asegurar que las tropas de Crunchy dispararon un rayo de muerte a K-57 y lo hicieron polvo, señor.
De hecho, el planeta ya no aparece en el radar. ¿Qué hacemos? Por favor, no se muevan de sus lugares y sostengan la velocidad. Sigan con el camuflaje. Este maldito lagarto nos ha tendido una trampa. Notifique a sus compañeros que si tienen oportunidad se alejen mejor de la zona. Es muy peligroso quedarse ahí. Como usted diga, señor. Mi compañero Robin acaba de notificar a las tropas de Allen. Ya están listos para cualquier cosa. Opino que nos desviemos a Saturno y arremetamos contra Crunchy. Es un buen momento, ya que las tropas peligrosas están aquí. Esto te lo dejo en tus manos, Kressner. Hagan lo que ustedes crean conveniente. Solamente les pido que sean precavidos y actúen sabiamente. Esos tipos son muy peligrosos. Ya me las arreglaré con Crunchy en otra ocasión. Así será, mi señor. No se preocupe. Ni tardo ni perezoso, Kressner levantó el comunicador y llamó a Allen. ¿Qué pasa, Kressner? Te acabo de enviar el plano de Saturno. Esa es la ubicación. Activa la fase luz de tu R900. Vamos para allá. Muy bien. Aquí lo tengo. Dile a Morris que te siga. Nosotros 4 podemos con esta mierda. Morris aquí está conmigo, muñeco. Dice que ya le urge cachetear al enano de Volvo, jajajaja. ¿O sí? Fantástico. Vamos pues por ese lagarto del demonio. Vamos, vamos. Vamos por ese cerdo. Después le seguiré contigo, mastodonte, jajajaja. Jajaja, maldito viejo cara de tortuga, te haré trizas. Te adoro, cariño.